Buenas tardes, queridos hermanos que siguen esta transmisión, que siguen este curso de Cristología a través de este programa Tras los Pasos de Cristo. Vamos a dar un tiempito más para que se vayan conectando las personas. Voy a enviar ahora esta transmisión a mis contactos. Voy a enviarla a mis contactos para que sepan que ya estamos en vivo y ya iniciamos. Ya iniciamos. Ustedes pueden hacer lo mismo, señores. Pueden ir enviándole esto a su contacto, a todo aquel que ustedes quieran que sigan esta transmisión y que sigan esta formación. Ustedes le envían este enlace para que se vayan conectando. Es lo que estoy haciendo ahora, enviándole el enlace a mis contactos para que se conecten. Esto va a estar bueno, señores, va a estar bueno. Mientras yo preparaba la clase, estaba emocionado, así que va a estar muy bueno, si Dios lo permite. Seguimos esperando a que se conecten. Seguimos esperando a que se sigan conectando. Yo sigo enviando el enlace a mis contactos, porque a la persona hay que acordárselo constantemente. Por eso ustedes me ven con mucha insistencia, porque yo sé que eso se olvida. Y aunque están suscritos al canal, pero hay muchas personas que no activan la campanita, hay otros que no se dan cuenta, y por eso a mí siempre me gusta insistir. Me gusta insistir, porque no quiero que nadie se lo pierda. No quiero que nadie se lo pierda. Señores, tenemos a Diobelis Salvador desde España, que siempre está en primera fila en este programa. Tenemos a Danilo Miñoso conectado. A Ibelice de Domínguez, una mujer coordinadora de Emaús Mujeres en esta diócesis de San Pedro de Macorís. Tenemos a Milagro González. Tenemos a Berky Beato, que siempre nos acompaña. A Rosa Portarreal. A Pamela Colón. Tenemos a Berky Beato, María Beato, Yajaira Cedeño, Jacqueline Ogando, de mi parroquia La Altagracia. Soy La Roca, desde Santo Domingo, una catequista como Dios manda. Tenemos a Sonia Mercedes, tenemos a Margarita, tenemos a María Nilsa Núñez, tenemos a Junior Yules, también un catequista que motiva la catequesis aquí en San Pedro de Macorís. Tenemos a Jonathan Díaz, señores. Jonathan Díaz, que es Joana Nicolás. Así que un saludo muy especial a Joana Nicolás y muchas bendiciones para ella, que aparece como Jonathan Díaz, pero es Joana Nicolás. Tenemos a María Elena Astacio, querida Mari, también presente, siguiéndonos en esta transmisión. Todavía se están conectando las personas. Tenemos a Marcia Colón. Tenemos a Rubí Pérez Salvador. Rubí es de Barahona o de Salvador es, pero ella vive ahora en España y desde España sigue esta transmisión. Tenemos a Miguel Mota, Chevín. Tenemos muchas personas más que se van conectando. Ahora yo tengo que saludar a todo el mundo porque a veces me escriben, padre, no me envió mi saludo, padre, no me saludó. Entonces ya ustedes saben, tengo esa responsabilidad de saludarlos. Tenemos a Teresa Rodríguez. Ah, Rubí me dice que es de Galván, de Galván. Yo nunca he ido a Galván, pero Daniel Corniel, desde los Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Desde Nueva York también siguen esta transmisión. Así es, señores. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que vamos nutriéndonos, vamos siguiendo la formación, porque nadie puede amar, nadie puede seguir aquello que no conoce. Y nosotros tenemos que conocer nuestra fe. Tenemos una fe rica,
una fe riquísima. Tenemos las Sagradas Escrituras, los padres de la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos una liturgia preciosa, una riqueza impresionante que todavía a nosotros nos falta conocer mucho más. Entonces, bienvenidos sean todos a este curso de Cristología, que hoy estamos dando el segundo curso. Estos son una serie de cursos de Cristología que vamos a ir dando, y ni yo mismo sé cuándo vamos a acabar, porque esto es amplio, pero bien interesante. Por lo tanto, vamos a iniciar con una oración, poniéndonos en manos de Dios para que sea Él quien nos ilumine a todos. Desde sus hogares y donde quiera que se encuentren, les invito a que cierren sus ojos y que debemos una oración al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos envíes tu Espíritu. Ese Espíritu, Señor Jesús, que infundiste en los apóstoles, que animó a los apóstoles, ese Espíritu que les encendió el corazón a los apóstoles, que sacó el miedo de los apóstoles. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos envíes ese mismo Espíritu, que saque los miedos de nuestra vida, que saque la desesperación de nuestra vida, que saque las angustias de nuestra vida y nos dé paz, nos dé alegría, nos dé tranquilidad, nos dé esperanza, nos dé amor y nos dé armonía. Eso solo lo hace el Espíritu que tú nos das. Por eso, Señor, en esta tarde pedimos la asistencia de tu Espíritu para que nos dé un conocimiento interno de tu persona, para que conociéndote más podamos amarte más, servirte más y seguirte mejor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está también Lucy Ávila, que fue la feliz ganadora del lienzo de la vez pasada. Tenemos a Francia Beato también siguiéndonos en esta transmisión. Miren, señores, San Ignacio de Loyola, en este libro de los ejercicios espirituales, hay una oración en la que el que está haciendo los ejercicios tiene que pedir conocimiento interno de la persona de Jesús. Conocimiento interno, es decir, que no solamente basta con tener un conocimiento externo. Un conocimiento externo es que sabemos dónde nació Jesús, quiénes fueron los padres de Jesús, sabemos los milagros que hizo Jesús, pero San Ignacio se refiere a un conocimiento de la vida interna de Jesús que de alguna manera tiene una repercusión en nuestra vida espiritual. A eso él se refiere con conocimiento interno, es decir, los sentimientos más profundos de Jesús, el amor más profundo que tiene Jesús por nosotros. Y dice San Ignacio que eso es una gracia que hay que pedir al Señor. Por lo tanto, también pedimos al Señor en estos cursos que no solamente sea un conocimiento externo de su persona, sino que sea un conocimiento interno de la persona de Jesús, y que este conocimiento de Jesús de alguna manera nos ayude a vivir de manera más radical nuestra fe. Tenemos también a Isabel Silva, la doctora Isabelita Silva, y a Mercedes Marte Fría, cariñosamente Juana, que es una profeta en Villorilla, la única mujer que es profeta en su tierra. Mercedes Marte Fría, cariñosamente Juana. Entonces, señores, vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Un resumen de la clase anterior para que, primero, podamos refrescar lo que hablamos la vez pasada, y segundo, para los que no pudieron seguirnos en la clase anterior, para que de alguna manera tomen el hilo conductor de esta charla. Está Agustina Sáez, la doctora Sáez, y también está Altagracia Peguero, desde Los Atillos de Atomayor, Ana Santana. Todos sean bienvenidos a esta charla, a este curso de Cristología. Entonces, resumen de la clase anterior. En la clase anterior definimos lo que es la Cristología y decíamos que la Cristología es una rama de la teología que tiene que demostrar de una manera articulada y razonada que Jesús es el Mesías.
tiene que demostrar, oigan, de una manera articulada y una manera bien racional que Jesús es el Mesías. Y esta confesión de fe de que Jesús es el Mesías tiene que ser públicamente sostenible con las Sagradas Escrituras. Luego, estuvimos viendo un texto en el que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí están los discípulos diciendo, uno que es Juan el Bautista, uno que Elías, uno de los antiguos profetas, etcétera, etcétera. Viendo que a la cristología también le interesa qué dicen los otros. Y dentro de esto nosotros vimos en la historia profana qué habían dicho algunas personas acerca de Jesús. Y claro, vimos que no para todos Jesús es el Mesías. Para algunos Jesús era simplemente un maestro de vida moral. Incluso para otros Jesús era un rebelde político. Pero el testimonio fehaciente de las Sagradas Escrituras es que Jesús es el Mesías. Y lo vimos claramente yéndonos al Antiguo Testamento. Nos fuimos al Antiguo Testamento. Vimos las concepciones mesiánicas, las prefiguraciones mesiánicas. Vimos sobre todo 3 textos. Vimos el texto de Segunda de Samuel, donde se nos dice que el Mesías tenía que venir de la descendencia davídica. Vimos el texto de Isaías 61, donde se nos daba el programa misionero del Mesías. Y luego vimos Jeremías 31, donde se nos hablaba que en los tiempos mesiánicos, en tiempo del Mesías, se iba a sellar una nueva alianza. Después de ahí dimos el salto al Nuevo Testamento y vimos cómo todo esto que se planteaba en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplía en la persona de Jesús. Lo primero es que con el anuncio del ángel a María, se nos dice que ese hijo que iban a nacer es de la descendencia de David. Segundo, en Lucas 4 vimos el programa misionero de Jesús, que es el mismo programa que Isaías 61 nos había dicho que iba a tener el Mesías. Tercero, cuando pasamos a la última cena, pudimos constatar que Jesús claramente lo dice, que en su persona se sella una nueva alianza, una nueva alianza. Entonces, con estos 3 datos nos dimos cuenta de que sí podemos afirmar sin ninguna duda y sin temor a equivocarnos que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Espero que esté todo claro. Está Senia Marte también siguiéndonos. Josefa, Daniela Tavera. Está el reverendo diácono Antonio Robles, nuestra parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Y está Claudia Tarquino también siguiéndonos desde Bolivia. Así que bienvenidos. Margarita también. ¿Hay alguna pregunta, señores? Está todo claro el resumen de la clase anterior. Muy bien, ahora vamos a la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como ya demostramos en la clase anterior que Jesús es el Mesías, ahora hoy lo que vamos a hacer es a ver la vida de Jesús. Hoy vamos a ver la vida de Jesús antes de su muerte. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver quién es Jesús. Para conocer la vida de una persona hay que conocer su biografía, dónde nació, cuándo nació, quiénes son sus padres. Hay que conocer también sus escritos, si ha escrito algo, lo que ha dicho. Hay que conocer sus ideas y hay que conocer también lo que ha hecho. Y es todo lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Algunos datos biográficos que nos ofrecen los evangelios de Jesús. Vamos a ver las palabras de Jesús, qué dijo Jesús. Vamos a ver la actuación de Jesús, qué hizo Jesús. Y luego las ideas centrales de la predicación y el mensaje de Jesús. Todo esto, nosotros tenemos una fuente, que son los evangelios. Los 4 evangelios son la fuente que nosotros tenemos para conocer nuestro personaje, que es Jesús. Pero estos 4 evangelios son distintos. Cada uno subraya una teología en específico. Por ejemplo, los 3 evangelios, los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, se llaman sinópticos porque son lo más parecido. Pero luego también está el evangelio de Juan, que tiene una teología completamente diferente a los sinópticos y una visión de Jesús diferente. Entonces, cada evangelio tiene su matiz de lo que es la figura de Jesús. Por ejemplo, para el evangelista Marcos, Jesús es el Hijo de Dios crucificado. Y lo dice desde el inicio. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Después, en el centro del evangelio está la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Y al final del evangelio está la confesión de fe del centurión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, el evangelista lo que quiere demostrar es que Jesús es el Hijo de Dios, pero crucificado. Por eso, la confesión de fe de Pedro ahí no es la más cristalizada, porque cuando Jesús le habla del sufrimiento y de la cruz, Pedro le dice, eso no puede pasarte. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y cada vez que Jesús hace un milagro en el Evangelio de Marcos, siempre dice, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, porque Jesús no quiere que lo reconozcan como un milagrero, sino como el Hijo de Dios crucificado. Por eso, la mejor confesión de fe en el Evangelio de Marcos es la del centurión, porque el centurión ve a Jesús crucificado y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, claro, cada evangelista tiene su visión y su matiz acerca de la persona de Jesús. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es un evangelio más teológico y Jesús es consciente de su divinidad desde el inicio. Por ejemplo, si leemos ese prólogo teológico de Juan, sí, desde el inicio se nos muestra ya la divinidad de Jesús, cosa que los sinópticos van a hacer al final. Entonces, vamos a empezar con el nacimiento de Jesús. Está Rosalía Castillo, está Pilar Osuna también siguiéndonos y Ana Peguero desde los Atillos de Atomayor. Entonces, vamos a empezar con el nacimiento de Jesús. Hay que tener en cuenta que José y María vivían en Galilea de Nazaret. Vivían en Galilea de Nazaret. Ahí el ángel le anuncia a María que ella va a concebir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo aparece una anunciación a San José. Entonces José se lleva a María ya como su esposa, sabiendo que la criatura que hay ahí es por obra y gracia del Espíritu Santo y todo esto está dentro del plan de Dios. Después de ahí, en Lucas 2, del 1 al 4, Lucas 2, del 1 al 4, llega un edicto del emperador Augusto. El emperador Augusto, que era sobrino del emperador Julio César, tira un edicto de que todo el mundo en Israel tiene que ir a empadronarse en el lugar de su nacimiento, el lugar que pertenece. Todo el mundo tiene que ir a empadronarse al lugar que pertenece. Porque lo que estaban haciendo era un censo. Entonces, cada quien tenía que ir a empadronarse al lugar que pertenece. Y allá va José con María a Belén a empadronarse, porque José es de Belén. José es de Belén. José a empadronarse. Y claro, cuando están en Belén, le llega a María los dolores de parto. Y allí en un pesebre da a luz al Hijo de Dios, a Jesús el Señor. Algo interesantísimo aquí, y es que esto que parece algo simplemente de la historia profana, es decir, que es algo que parece coincidencia de que Augusto, el emperador, decreta un edicto de que cada quien tiene que ir a empadronarse en lugar de su nacimiento, y allá va José y María a empadronarse, y ahí a María le da los dolores de parto y da luz a Jesús en Belén. Esto parece como que es fruto de la casualidad y que se dio simplemente como coincidencia, pero no es mera coincidencia, sino que todo esto ya está predicho en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y aquí recordemos el primer elemento de la clase pasada que decíamos, que el Mesías tenía que venir de la dinastía de David, de la dinastía de David. Y el pueblo de David es Belén. El pueblo de David es Belén. Y Jesús nace también en el pueblo de David. Y todo esto está en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ahí en Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1, el profeta habla de Belén y dice, y tú, Belén de Éfrata, no eres ni la ciudad más pequeña ni la última, porque de ti saldrá un jefe, de ti saldrá el gobernador de Israel, de ti saldrá el Salvador. Entonces, todo esto es una referencia a este acontecimiento de que de Belén iba a venir alguien grande, iba a venir un rey, iba a venir alguien poderoso, y esa referencia es a Jesús el Señor. Por eso, no es coincidencia de que Jesús
nazca en Belén. El texto es Miqueas 5, versículo 1. Miqueas 5, versículo 1. Y tú, Belén de Éfrata, no eres la ciudad ni más pequeña ni la última, porque de ti saldrá un jefe, un gobernador, un rey. Y esa es una referencia a Jesús, que nacería de Belén, de la ciudad de David. Por lo tanto, no es una mera coincidencia que Jesús nazca en Belén, sino que se está situando ya en el plan de la salvación de Dios para con su pueblo. Entonces, Belén es la ciudad de David, es una promesa también que había en la Sagrada Escritura de que de ahí tenía que nacer el Mesías, etcétera, etcétera. Luego de este nacimiento de Jesús tenemos la adoración de los magos. Los magos vienen, es una representación de que el mundo entero acoge este acontecimiento de Dios hecho hombre entre nosotros. Por eso hay un mago que es uno de los reyes, ustedes se fijan, uno que es moreno, que es africano, que es toda esa parte de África. Hay uno que es asiático, toda esa parte de Asia. Y luego hay uno que es europeo, que en la antigüedad ese era el mundo, esa parte de África, esa parte de Europa y toda esa parte de Asia. Ese era el mundo. Entonces, esos tres reyes magos representan al mundo entero, que acoge a ese niño que ha venido para salvarnos. Pero luego hay un episodio interesante, que es el episodio de Herodes. Herodes ve al niño como una amenaza y quiere matar al niño. Entonces son dos contraposiciones. Mientras un grupo quiere recibir al niño como aquel que es portador de salvación, como aquel que va a redimir la humanidad, hay otro grupo representado por Herodes que rechaza al niño, que ve al niño como una amenaza a sus intereses políticos y a todos sus intereses de poder. Y es una enseñanza para nosotros, es decir, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Lo vemos realmente como aquel que viene a traernos salvación, como aquel que viene a traernos liberación, o lo vemos como una amenaza a nuestros intereses? Para algunos Jesús es una amenaza a sus intereses económicos. Para algunos Jesús es una amenaza a sus intereses políticos. Para algunos Jesús es una amenaza a sus intereses de poder. Que no sea así para nosotros, que al contrario, Jesús no sea una amenaza, que Jesús sea el Salvador, que Jesús sea nuestro liberador, que Jesús sea nuestro rey, que como los magos también le adoremos. Entonces, a los 8 días llevan al niño a circuncidar. Ahí aparece Simeón haciendo una profecía de este niño. También está la profetisa Ana. Luego hay un hecho que es la huida a Egipto. El Evangelio de Mateo huyen a Egipto cuando Herodes está buscando al niño para matarlo. Y aquí es interesante porque, claro, Jesús también tuvo que pasar por esa situación de ser un extranjero, con todo lo que implica ser un extranjero. No es fácil ser un extranjero en otra patria, se sufre muchísimo, lejos de su familia, lejos de tu patria, lejos de tu cultura, lejos de lo que tú comes, lejos de todas esas realidades que te pertenecen, tú estás lejos de ellas. Pero Jesús asumió también esta parte de ser extranjero, asumiendo la situación de muchos extranjeros en el mundo. Después de ahí viene la vida oculta de Jesús, que está narrada en Lucas 2, versículo 39. Lucas 2, 39. ¿Qué dice Lucas 2, 39? Dice, el niño iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, y que estaba sujeto a la autoridad de sus padres. ¿Sí? Ese episodio ahí, así mismo lo titula la Biblia de Jerusalén, dice vida oculta de Jesús. ¿Qué pasó en la vida oculta de Jesús? Claro, Jesús asumió la condición humana en su totalidad, y en tanto que la asumió en su totalidad, era un niño normal como los demás. De seguro que Jesús también jugaba. Jesús también, de seguro que ayudaba a su padre José con los quehaceres en la carpintería. De seguro que también ayudaba a María con los quehaceres del hogar. Iba seguramente con algún rabino a aprender la Torá, la ley, y así sucesivamente. Es decir, un niño con una vida normal, porque asumió el verbo de Dios, el Hijo de Dios, la humanidad en su totalidad. Porque este principio de los padres de la iglesia, lo que no se asume, no se redime. Y para redimir completamente la
condición débil y pecadora del ser humano, Jesús tuvo que asumirla por completo. ¿Qué significa eso? Que Jesús también lloraba, que Jesús también sufría, que a Jesús también le daba hambre, que a Jesús también le daba sueño. Sí, todas esas situaciones de la condición humana que padece el ser humano, todas las padeció Jesús, menos el pecado. Dice Hebreo, menos el pecado. Después todas las situaciones del ser humano Jesús la padeció. Y lo vemos en los mismos textos del Evangelio. Un versículo nos dice que Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Vemos también a Jesús jubiloso, conmovido, dijo: Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos. Jesús, profundamente conmovido, dijo: uno de ustedes me va a entregar. Recordemos también cuando llega el momento ahí de entregar su vida: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús también padeció todas esas situaciones de la condición humana, menos el pecado. Pero Jesús era un hombre igual que nosotros, menos en el pecado. Pero hay un profesor que siempre dice que Jesús, claro, es un hombre como nosotros, pero es una humanidad singular, porque ahí está el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Y es interesante porque luego de ahí se produce lo que es una peregrinación que hacen María, José con el niño hacia Jerusalén, cuando Jesús tiene 12 años. A los 12 años hacen una peregrinación hacia Jerusalén. Es habitual que todo judío vaya a Jerusalén de peregrinación. Y esta familia era una familia muy religiosa y van de peregrinación a Jerusalén. Pero ahí ocurre un hecho importantísimo y quiero que se queden grabados con él. Cuando el niño se pierde en el templo. ¿Qué pasa cuando el niño se pierde en el templo? María y José lo están buscando. ¿Y cómo se perdió el niño? Uno se podía preguntar. Claro, como el niño tenía 12 años, podía ir, eran caravanas grandísimas que hacían para ir de peregrinación. Entonces, en esas caravanas grandísimas, cuando los niños ya pasaban de 12 años, iban con su papá. Cuando eran menores de 12 años, iban con la mamá, con la madre. Pero cuando tenían 12 años, podían ir tanto con el padre como con la madre. Entonces, lo más probable es que María pensaba que el niño andaba con José y José pensaba que el niño andaba con María. Y cuando llegan al lugar ya ven que no andaba con ninguno de los dos y tienen que volver otra vez a Jerusalén y se encuentran al niño allí. Y María, preocupada, le dice: oye, te estábamos buscando, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Y entonces la respuesta de Jesús, impresionante: ¿no sabían que yo debería estar dedicándome a las cosas de mi Padre? Dedicarme a las cosas de mi Padre. ¿Por qué es importante este hecho, este acontecimiento y estas palabras de Jesús? Porque aquí se empieza ya a fraguar lo que es la autoconciencia de Jesús, de su filiación divina. Esto es capital. ¿Qué significa eso? Que Jesús, desde pequeño, no sabía que era hijo de Dios, sino que lo fue descubriendo poco a poco. Poco a poco Jesús fue descubriendo que él era hijo de Dios y que por lo tanto tenía una misión especial. No, eso no, él no lo adquirió de una vez, desde pequeñito, sino que lo fue descubriendo poco a poco. Porque si lo sabe de una vez, entonces eso implica que no asumió la condición humana en su totalidad. ¿Por qué? Porque los niños no lo saben todo de una vez. Los niños no lo saben todo de una vez. Los niños van aprendiendo poco a poco. Los niños son una esponja y en esa etapa van aprendiendo un lenguaje, van aprendiendo la forma de comunicarse, van aprendiendo gestos, van aprendiendo palabras, van asumiendo una cultura. Y es lo que pasó con Jesús. Poco a poco, gradualmente, fue aprendiendo. Y dentro de ese aprendizaje está también la conciencia de su filiación divina. La conciencia de su filiación divina. Entonces, subrayo esto nuevamente. Jesús, desde pequeño, desde que tenía 2 o 3 años, 5 años, no sabía de una vez que él era hijo de Dios. Era un niño normal, como los demás. Es poco a poco cuando él va descubriendo su filiación divina, que él es hijo de Dios y que él tiene una misión en el mundo. Entonces, ¿por qué es importante este hecho?
cuando él se pierde en el templo, por las palabras que dice. ¿No sabían ustedes que yo debería dedicarme a las cosas de mi Padre? Oigan eso, de mi Padre. Ya ahí empieza a entrar esa conciencia de que Dios es el Padre y Él es el Hijo. Empieza a fraguarse la autoconciencia de su filiación divina y de su divinidad como tal. Empieza ahí la autoconciencia de la divinidad de Jesús. Importantísimo, importantísimo. Está también Fulvia en esta transmisión y está Henry Medina también siguiéndonos. Berky Rodríguez desde Nueva York. Voy a seguir y después voy a parar por si hay alguna pregunta y así sucesivamente. Entonces, después de este hecho de la peregrinación en donde el niño Jesús se pierde en el templo, viene otro acontecimiento, que es un versículo, Lucas 3:23, donde nos dice que Jesús empezó la vida pública a los 30 años. Estamos conociendo nuestro personaje. Sabemos que nació en Belén, en tiempo del emperador Augusto. Sabemos que su madre es María. Sabemos que su padre adoptivo es José. Sabemos que a los 8 días lo circuncidaron. Sabemos que Herodes lo estaba buscando para matarlo. Sabemos que tuvo que irse a Egipto a esconderse. Huyeron. Luego sabemos que a los 12 años fue de peregrinación al templo de Jerusalén. Sabemos que a los 30 años fue que inició su vida pública, etcétera, etcétera. Estamos conociendo nuestro personaje, que es Jesús el Señor. 30 años, a los 30 años inicia su vida pública. ¿Y con qué acontecimiento empieza Jesús su vida pública? Es decir, antes de salir a predicar, lo primero que Jesús hace es ir a bautizarse. Capital. Vamos a desglosar ahora el bautismo de Jesús. Esto me encanta. Bautismo de Jesús. Los sinópticos lo narran, pero vamos a buscar, porque nos da más detalles, el texto de Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Aquí se nos narra el bautismo de Jesús. Está Roberto Zorrilla, señores, Nalda García y Julie Luciano siguiéndonos. Tengo que mencionarlo porque después me llaman padre, no me mencionó, padre, no me saludó. Así que ya tú sabes, estoy con esa tensión ahí. Bautismo de Jesús. Mateo 3, del 13 al 17. Bautismo de Jesús. Mateo 3, del 13 al 17. Ok, está aquí. Bautismo de Jesús. Dice lo siguiente. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este bautismo de Jesús hay una teofanía trinitaria, un acontecimiento trinitario. Está el Padre, que es la voz que sale de los cielos. Está el Hijo, que es a quien Juan está bautizando, y luego está el Espíritu Santo en forma de paloma. Es un acontecimiento trinitario. Por lo tanto, cuando le pregunten a ustedes, la Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece la palabra Trinidad. No aparece la palabra Trinidad. Léale el bautismo de Jesús, a ver si no aparecen las tres divinas personas. Entonces, es un texto con una alta teología trinitaria. Seguimos. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una pregunta interesante que tal vez algunos se está haciendo. Claro, si recordamos el bautismo que ofrece Juan, es un bautismo de conversión.
es un bautismo de conversión y es provisional. Quien va a bautizar con fuego y espíritu es Jesús. Entonces, San Juan está ofreciendo un bautismo de conversión, preparando la venida de Jesús, de conversión. Pero ¿qué pasa? Jesús se va a bautizar y uno se haría la siguiente pregunta. ¿Y por qué Jesús va a recibir un bautismo de conversión si no tiene nada de qué convertirse? Porque es el Hijo de Dios, el Inmaculado, el Santo por excelencia. ¿Y por qué se va a bautizar si es el Santo por excelencia, el Hijo de Dios, el Inmaculado? ¿Por qué va a bautizarse? ¿Por qué va a recibir un bautismo de conversión? Y claro, aquí está, esto es uno de los grandes misterios, pero Jesús se va a bautizar por lo siguiente. Sabemos que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en tanto que Dios no necesita el bautismo, porque Jesús es completamente divino, pero en tanto que el ser humano sí necesita el bautismo para la unción de su humanidad y para prepararse para la misión. Primero para ungir su humanidad y luego para prepararse para la misión. Y si recordamos también los textos que leímos la semana pasada, siempre se resaltaba lo siguiente, que el Mesías tiene que ser ungido. El Mesías tiene que ser ungido, y así lo dice, por ejemplo, en Isaías 61, y luego lo repite en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido. ¿Y qué es la unción? La unción es cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y lo unge, lo fortalece, lo capacita. Eso es una unción. Por eso a los sacerdotes también lo ungen, a los obispos lo ungen. Pero a ti también te ungieron. ¿En qué momento? En tu bautismo. Tú también eres un ungido y una ungida de Dios. Por lo tanto, recapitulo esto. En tanto Jesús como hombre, como en tanto su divinidad no necesita el bautismo. En tanto que ha asumido la condición humana, sí necesita el bautismo para fortalecer su humanidad, para ungirla y para prepararse para la misión. Para prepararse para la misión. En cuanto a esto, sí necesita el bautismo, pero Jesús no tuvo ningún pecado y por lo tanto recibe el bautismo, pero no tanto en esa dimensión de conversión, sino en esa dimensión de ungir su humanidad. De hecho, Mesías significa ungido. Mesías significa ungido. Y todos los textos que hacen referencia al Mesías, la mayoría siempre hablan del ungido de Dios, del ungido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha ungido. Entonces, aquí ya vemos claramente que esto es un texto también mesiánico, porque nos muestra que Jesús es el ungido de Dios, está ungido por el Espíritu Santo. Y todo esto, ahí él recibe la plenitud del Espíritu, pero con la finalidad también de ir a misionar. Esto que aconteció con Jesús, esto también acontece con nosotros, Señor. Cada vez que hay una persona que se bautiza, que hay un niño que se bautiza, pasa esto, pasa esto. ¿Qué pasa? Es ungido. Entonces, cada vez que es ungido viene la voz del Padre. Este es mi hijo, esta es mi pertenencia, este ya pertenece a mí. Luego se le unge su humanidad, se fortalece y luego también es un misionero de Jesucristo. Todos nosotros fuimos ungidos, todos nosotros fuimos fortalecidos y también fuimos enviados a la misión por el hecho de nuestro bautismo. Y también al Padre, el Padre también nos dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en ti me complazco. Sigamos por ahí. La voz del Padre. La voz del Padre. Este es mi hijo, mi amado, mi predilecto. Escúchenlo. Interesantísimo porque recordemos lo que hemos dicho de Jesús, que Jesús fue descubriendo poco a poco que él es hijo de Dios. Y ese episodio de cuando él se pierde en el templo, no saben que debía estar en la cosa de mi Padre, empieza ya a despertar esa conciencia de su filiación divina, pero aquí no es ya lo que él va descubriendo, sino que el mismo Padre lo acredita como su hijo. El mismo Padre lo acredita como su hijo. Este es, Jesús está diciendo, no, es la voz del Padre. Es la voz del Padre la que acredita a Jesús
como su hijo. Este es mi hijo, mi predilecto. En otro texto dice, escúchenlo, escúchenlo porque él va a hablar. Él va a hablar, escúchenlo. Entonces, y luego viene el Espíritu Santo en forma de paloma y es el que unge la humanidad de Jesús el Señor. Claro, todo esto tiene una clara intención también teológica. Por eso, después del bautismo de Jesús, viene lo que es las tentaciones en el desierto. Mateo 4, del 1 al 10. Mateo 4, del 1 al 10. Tentaciones de Jesús en el desierto. Texto capital para la cristología. Tentaciones de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando aquí en las tentaciones? Miren, claro, Jesús se está preparando para la misión y por eso se va al desierto a orar. Se va al desierto a prepararse. Se va al desierto a la meditación, a la oración, a la comunicación con el Padre, al ayuno, a la vida espiritual, antes de ir a la misión. Entonces, aquí se encuentra con el demonio que empieza a tentarlo. Empieza a tentarlo, ¿por qué? Porque miren, si ustedes leen ahora este texto de las tentaciones, siempre hay una premisa con la que empiezan las tentaciones. La premisa es, si eres el Hijo de Dios. Pero claro, primer punto, Jesús se está descubriendo desde los 12 años que Él es Hijo de Dios. Segundo, en el bautismo, el Padre lo acredita como su Hijo. Este es mi Hijo. Y ahora, el demonio, oigan lo que le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Que Jesús dude que es el Hijo de Dios. El demonio quiere que Jesús dude que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús duda que es el Hijo de Dios, se frustra el proyecto de salvación y tú y yo hoy no estaríamos gozando de la salvación que Jesús el Señor nos da. Si Jesús duda así, una pequeñita cosa, si Jesús le entra la mínima duda de que es el Hijo de Dios, abandona ese proyecto y entonces se frustra el proyecto de salvación. Y eso es lo que el demonio quiere, que se frustre todo el plan de la salvación de Dios. Por eso, la tentación es, si eres el Hijo de Dios. Vamos a ver si es verdad que tú eres Hijo de Dios. Si tú eres Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Convierte esta piedra en pan, tentando a Jesús. Luego, otro elemento importante es que este texto está construido sobre la base de lo que pasa el pueblo de Israel en el desierto. Lo que pasa el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pasa el pueblo de Israel en el desierto? Claro, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el pueblo empieza a murmurar. Oye, nos traíste aquí al desierto para morir de hambre. En Egipto teníamos carne, teníamos cebolla, comíamos bien. No había suficiente sepulcro en Egipto. Tenemos que morir aquí en el desierto. Y entonces, claro, tienen que multiplicar, tienen que Dios enviar maná. El pueblo dura 40 años en el desierto, Jesús dura 40 días en el desierto. El pueblo no pudo hacer frente a la tentación del hambre que sintió. Jesús sí venció el hambre. Luego, otra tentación que el demonio le puso a Jesús, te daré todos estos reinos si me adoras. Y Jesús le dijo que solo a tu Dios adorarás. Y el pueblo de Israel cayó en el desierto en la idolatría, adorando a un becerro de oro. Entonces, si ustedes se fijan, todas esas mismas tentaciones que tuvo Jesús, la tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y el pueblo cayó en todas estas tentaciones. Entonces, al Jesús vencer estas tentaciones, lo que está, como quien dice, corrigiendo una situación que no pudieron, el pueblo de Israel no pudo. No pudo mantenerse en pie ni mantenerse firme ante la voluntad de Dios. Entonces Jesús como que viene a corregir esa falta, viene a mantenerse firme, viene a poner al demonio en su lugar y viene a decir solamente a Dios se adora, solamente al Señor se sirve y luego no hay que hacer todo lo que el demonio diga. Por lo tanto, Jesús se presenta como el verdadero Hijo de Dios, porque el pueblo de Dios cayó en estas tentaciones y no figuró ahí como verdadero Hijo de Dios, sino que Jesús, al vencer estas tentaciones, figura como el verdadero Hijo de Dios. Recapitulo.
El demonio en estos episodios de tentación quiere que Jesús dude de su filiación divina, quiere que dude que él es hijo de Dios. Si Jesús duda así, en lo más mínimo que es el hijo de Dios, se frustra todo el proyecto de salvación y eso es lo que el demonio quiere. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo quiero saber si se escucha bien, si se ve bien, si hay alguna pregunta. Díganme algo. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo en orden? ¿Todo está bien? Dice Dios Billy que está todo bien. Senia Marte dice que está todo bien, que se oye bien, dice Francia Beato. Ah, sí, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que está todo en orden. Entonces, señores, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir. Bueno, todos me dicen que se escucha bien. Excelente, fantástico. Aquí me dice Juan Manuel de la Cruz Méndez que si voy a hablar de las herejías. Claro que sí, Juan Manuel. Lo que pasa es que esto es poco a poco. Esto es poco a poco. Ahora estamos hablando de la vida de Jesús. En una próxima vamos a hablar de la muerte de Jesús solamente. Vamos a hablar de la resurrección, de los títulos cristológicos, y ahí vamos a centrar luego en el tema de las herejías y el dogma cristológico, o sea, los concilios que responden a las herejías de su momento. Y vamos a hablar del arrianismo, del adopcionismo, vamos a hablar del pelagianismo, todas esas herejías que de alguna manera son falsa doctrina con lo que se refiere a Jesús, también la vamos a ver, pero más adelante, vamos a ir poco a poco. Padre, la función se pierde. ¿Cómo así? Lucía Ávila dice, porque el bautismo no se pierde, entonces la unción no debería perderse. Lo que pasa es, el bautismo no se pierde, ni la unción tampoco. Usted está ungido ya. Lo que sucede es que muchas veces, claro, Dios te unge y Dios te da su gracia, pero para que esa gracia sea fructífera, debe de haber también un esfuerzo del ser humano. Por ejemplo, si yo siembro una semilla, esa semilla va a empezar a nacer. Pero imagínense ustedes que yo no le eche agua, que yo no la cultive, que yo no la abone, que yo no la limpie. Se va a secar. Y no significa que no nació, nació y la semilla estuvo bien, pero no se cultivó. Entonces, eso mismo pasa con la gracia que recibimos, por ejemplo, en el bautismo y que la unción. Somos ungidos y se nos da el Espíritu Santo. Pero muchas veces no da fruto en nosotros porque nosotros no lo alimentamos, no lo cultivamos, no preparamos un espacio idóneo para que esa gracia pueda crecer. Espero que haya respondido a tu pregunta. Bueno, seguimos, señores, seguimos. Después, bautismo de Jesús, tentación de Jesús. Después Jesús llama a los 12 apóstoles. Lucas 6, del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. El Señor llama a los 12 apóstoles. Y esto es importante. Y uno se podía preguntar, ¿por qué no llamó a 13? ¿Por qué no llamó a 17? ¿Por qué no llamó a 10? ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Recuerden que las tribus de Israel son 12 las tribus del pueblo de Israel. Entonces, al Jesús elegir a sus 12 apóstoles, está de alguna manera haciendo esta clara referencia a las 12 tribus de Israel, a la cual él viene a renovar. Es decir, todo israelita tenía que pertenecer a una tribu. Todo israelita tiene que pertenecer a una tribu. Y Jesús, al elegir 12 apóstoles, lo que está diciendo es que esos 12 representan a todo el pueblo de Israel, que Jesús quiere renovar, que Jesús quiere purificar, que Jesús está invitando a un seguimiento radical. En los apóstoles, de alguna manera, está representado todo el pueblo de Israel, al que Jesús quiere renovar y al que Jesús quiere, de alguna manera, también salvar. Luego, a estos 12 apóstoles también hay otra intención, que es de que ellos se conviertan en aquellos que van a prolongar la misión de Jesús. Es decir,
Jesús sabe que su misión es temporal, es decir, Él no va a estar para siempre, pero Él quiere que esos discípulos prolonguen esta gracia, esta salvación que Él vino a dar a todos los lugares del mundo. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Después, al final del Evangelio de Mateo, vayan a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Jesús no solamente quiere renovar al pueblo de Israel eligiendo a los 12 apóstoles, sino que quiere prolongar su obra en el mundo a través de los 12 apóstoles. Y gracias a esto también la salvación y el mensaje ha llegado a nosotros. Segundo, con estos 12 apóstoles también Jesús está fundando algo nuevo. Está fundando algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo primero es que Jesús pone a uno al frente, que es a Pedro. Jesús pone a uno al frente de los dos, que es Pedro. Segundo, Jesús, hay milagros y parábolas, por ejemplo, que solamente se le explica a los dos. En un momento Jesús dice, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Y de seguro que Jesús a los 12 le daba su clase aparte, porque él estaba constituyendo y formando algo nuevo. Y esa es la iglesia, que empieza también con la elección de los 12, la iglesia. Entonces, con la elección de los apóstoles tenemos representación de las 12 tribus de Israel que Jesús quiere renovar. Segundo, la prolongación de su obra salvadora. Y tercero, Jesús está fundando algo nuevo, que es la iglesia. Pero no podemos decir que desde que él elige a los apóstoles funda la iglesia, sino que, como dije en una formación, la fundación de la iglesia es un proceso en el cual la elección de los apóstoles tiene también un lugar muy importante. Estamos viendo la vida de Jesús. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje central de la predicación de Jesús. ¿Cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús predicaba? ¿Qué era lo que Jesús anunciaba? ¿Qué era lo que Jesús le decía a la gente? ¿Cuál era el contenido central de su predicación? El mensaje central de la predicación de Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios es el mensaje central de toda la predicación de Jesús. Por eso, la parábola que Jesús nos dice es para aclarar en qué consiste el reino. Por eso constantemente las parábolas empiezan diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra una perla preciosa. El reino de los cielos es como un banquete que hay que ir con traje de fiesta. El reino de los cielos se parece a una semilla que va creciendo pequeña y luego se hace grande. Las parábolas de Jesús es para explicarnos en qué consiste el reino de Dios. También nos explican cómo es Dios y cómo debemos comportarnos nosotros. Las parábolas nos explican qué es el reino de Dios. Jesús no da una definición del reino. El Señor no da ninguna definición. Además, no es propio tampoco de los judíos dar muchas definiciones. Eso es propio del mundo occidental. A nosotros nos gustan las definiciones. Miren cómo yo empecé definiendo cristología. No. Los hebreos no definen tanto, ponen ejemplos, ponen parábolas, etcétera, etcétera. Y por eso Jesús no define lo que es el reino, sino que parábolas, comparaciones, actuación y su misma vida dice lo que es el reino. Entonces los milagros de Jesús, la parábola de Jesús nos dicen lo que es el reino. El reino es como un tesoro, como una perla, hay que ponerse un traje de fiesta, es como un banquete, etcétera, etcétera. Las parábolas nos dicen cómo es el reino de Dios. Segundo, tenemos también las curaciones. Las curaciones son importantes. Por ejemplo, tenemos una curación. Los evangelios están llenos de curaciones por todas partes. Pero tenemos una curación, por ejemplo, en Marcos 1, 40 y siguiente. Tenemos una curación de un paralítico. Y en todas las curaciones, también Jesús quiere demostrar lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, una persona que está con una enfermedad grave es una persona que de alguna manera se entiende que ha cometido un pecado él o ha cometido un pecado sus padres y entonces él está cargando con la consecuencia de ese pecado que le ha traído esa enfermedad. Entonces, lo que quiere decir es que Dios no está reinando en la vida de esa persona, porque esa persona de alguna manera ha cometido un pecado
se ha apartado de la gracia de Dios y por lo tanto no goza del favor de Dios, y Dios ahí no reina. Entonces, cuando Jesús hace una curación, está instaurando su reino en la vida de esa persona. Y por eso, por ejemplo, en muchas curaciones Jesús lo primero que hace es curar el interior. Tus pecados están perdonados. Esa es la curación más grande que hace Jesús, la curación de los pecados. Entonces, cuando Jesús cura, cuando Jesús sana, también está instaurando el reino y nos está hablando que en el reino de Dios hay que gozar de salud, porque Dios es vida, Dios es la fuente de la vida, y quien está cerca de Dios tiene que gozar de salud. Dios es la fuente de la vida y quien está cerca de Dios tiene que gozar de salud. Claro que es una mentalidad judía, que ya nuestra mentalidad es completamente distinta. Pero en el mundo judío, quien está cerca de Dios goza de salud, porque Dios es la fuente de la vida. Quien está enfermo es porque está alejado de Dios y por lo tanto está en pecado. Y por eso Jesús sana, cura, como diciendo, Dios está aquí, Dios es la fuente de la vida y Dios reina en este lugar, en esta persona. Tenemos los exorcismos. Los exorcismos también son una actuación, una acción excelente donde se muestra el reinado de Dios. ¿Por qué? Porque el exorcismo se realiza sobre una persona que está poseída por el demonio, poseída por el mal. Y de alguna manera eso es una esclavitud. Eso es una cadena que tiene la persona que está poseída. Ya la persona no tiene control de sí misma, ya la persona no se gobierna, ya la persona no tiene ni voluntad propia. Es decir, es pertenencia total del enemigo malo. El enemigo malo la tiene poseída, la tiene encadenada. Y cuando Jesús viene y echa el demonio, lo que está diciendo es, el demonio aquí no tiene poder. El demonio aquí no tiene poder, sino que el poder aquí lo tiene el Hijo de Dios. Y donde está el Hijo de Dios no puede estar ninguna fuerza adversa. No puede estar el demonio. No puede estar ninguna fuerza contraria al poder de Dios. No puede. Y son preciosos estos evangelios porque hay un evangelio en el que Jesús echa un demonio y antes de eso echar el demonio, ellos mismos vienen y dicen, ¿qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos? Por lo menos déjanos ir a esos cerdos. Es decir, el demonio no soporta la presencia de Jesús. El demonio no soporta la presencia de Jesús. Y por eso cuando Jesús llega y le habla con autoridad, sale. Entonces, cuando el demonio sale de la persona, es Dios quien reina ahí. Entonces, los exorcismos son lugares privilegiados donde se muestra el reinado de Dios. El reinado de Dios. Y claro, eso también pasa con nuestra vida cristiana. Fíjense, cuando una persona es de oración, cuando una persona vive una vida agradable a Dios, una vida de sacramento, que celebra la Eucaristía, que se confiesa frecuentemente, que hace su adoración al Santísimo, que se nutre con la palabra de Dios, el demonio le huye también a esa persona. El demonio le huye a esa persona porque es una persona que de alguna manera tiene a Dios en su vida y el demonio le huye a la presencia de Dios. Le huye a la presencia de Dios. Por lo tanto, el demonio no soporta a una persona así, que siga radicalmente los caminos de Dios, que siga los mandamientos de Dios, que esté llena del Espíritu Santo, que se confiese frecuentemente, que reciba la Eucaristía. Esa persona así, el demonio le huye porque no soporta el poder de Jesús, no soporta el poder de Dios. Ahora bien, si usted es un cristiano que no ora, si usted es un cristiano que no lee ni medita la palabra de Dios, si usted es un cristiano que se confiesa a veces, una vez al año, si el padre está atacando ahí, va y se confiesa. Si usted no participa asiduamente de la Eucaristía, dígame usted, ¿el demonio le va a oír a una persona así? Claro que no. El demonio con una gente así hace lo que quiera, lo trata como una veleta y lo pone a sus pies. Por lo tanto, esto también es una invitación a vivir una vida de oración fuerte, una vida de oración recia y una vida pegada a los mandamientos de Dios, porque solamente así las fuerzas demoníacas huyen.
cuando nosotros estamos apegados a Dios. Seguimos. Por ejemplo, hay un exorcismo ahí en Marcos 5, del 1 y siguiente, aparece un exorcismo por si lo quieren leer. Entonces, claro, el mensaje central de la predicación de Jesús es el reino. Pero ¿quiénes son los destinatarios de este reino? Los destinatarios, es decir, ¿a quiénes van dirigidos? Lo primero es que Jesús en su predicación es para todos, pero siempre los destinatarios privilegiados son los pobres. Los pobres. Recordemos el programa misionero. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, es decir, aquellos que son marginados, aquellos que están desprotegidos, aquellos que su única esperanza y su único sostén es Dios. Esos son los destinatarios privilegiados del reino de Dios. Segundo, los pecadores. Por eso Jesús buscaba con cariño a los pecadores. Esto es impresionante, Señor. Esto es impresionante porque Jesús no anda buscando a los que son santos, a los que son perfectos, sino a los pecadores, aquellos que están apartados de Dios, aquellos que están heridos por el pecado. Por mencionar algunos textos, recordemos la mujer adúltera, esta mujer que ya iba a ser a punto de ser apedreada porque fue sorprendida en adulterio. Y miren cómo Jesús la trata con cariño, Jesús la trata con misericordia, Jesús no le echa en cara sus pecados. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Levántate y no peques más. Esos son destinatarios del reino, los pecadores, los que están heridos por el pecado. Después también recordemos este precioso pasaje de Leví o de Mateo, ahí en el mostrador de los impuestos, un hombre pecador público, todo el mundo lo conocía. Todo el mundo conocía a este hombre, pecador público, cobraba impuestos para el pueblo romano y de seguro que también cogía su tajada para él y lo aborrecían porque seguro que imponía impuestos de más. Y este hombre pecador, Jesús simplemente lo mira cuando está pasando por ahí. Siempre yo pienso en esta mirada, que no debe ser una mirada cualquiera, porque dice el Evangelio que Jesús vio a Mateo y le dijo, sígueme. Y yo siempre pienso, esto no fue una mirada cualquiera, esa mirada de Jesús. Jesús lo mira y le dice, sígueme, sígueme. Y Mateo lo sigue, le ofrece un banquete y ahí se produce la salvación. La salvación. Es decir, ese Mateo ve a Jesús, a alguien que no lo va a juzgar, a alguien que no lo va a condenar, sino a alguien que lo acoge, a alguien que lo abraza, a alguien que tiene misericordia de él y que también le ofrece una vida distinta. Los pecadores son destinatarios del reino. Y aparecen muchas comidas de Jesús con los pecadores, muchas comidas de Jesús con los pecadores. Y por eso siempre también compara el reino con un banquete, porque el banquete es compartir la vida del otro. Jesús comparte la vida de esas personas que son pecadores. Jesús entra en su realidad. Jesús no intenta sacarlo a la luz desde afuera, diciéndole, vengan, vengan. No, no, Jesús entra a su realidad para redimirlo desde dentro, para purificarlos y darle ahí una nueva vida. Los pecadores son también los principales destinatarios del reino de Dios. Por eso dice Jesús, no he venido a llamar a los justos ni a los sanos, sino a los enfermos y a los pecadores. Y tenía un rector que siempre decía que el título cristológico que más le gustaba es este, que dice amigos de publicanos y pecadores, que le echan en cara esto a Jesús los fariseos. Este es amigo de publicanos y pecadores. Claro, cuando uno estudia la cristología, uno se da cuenta que esto no cuenta como un título cristológico. Pero decía este formador mío que para él ese era el título cristológico más bonito. Ese en el que los fariseos le dicen a Jesús que él es un amigo de publicanos y pecadores. Y decía el Padre, qué bueno que Jesús sea amigo de publicanos y pecadores, porque es amigo mío. Si no fuera amigo de publicanos y pecadores, no fuera amigo mío, dice el Padre. Y es verdad. Como es amigo de publicanos y pecadores, es amigo nuestro. Come con nosotros. También como a Leví nos llama.
se sienta con nosotros. Como a la mujer pecadora, la adúltera nos trata con misericordia. En cada confesión nos dice, levántate, tus pecados están perdonados. Qué bueno que Jesús es así. Y es importante que tengamos esa imagen de Jesús, de un Jesús misericordioso. Dice el Papa Francisco en una bula sobre el año de la misericordia, que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Es decir, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Ese Padre que ha tenido misericordia de toda la humanidad, de todo el Antiguo Testamento. Esa misericordia ha adquirido un rostro y ese rostro es el rostro de Jesús. Por lo tanto, esa es la imagen que tenemos que tener de Jesús, como aquel que está ahí y me espera con los brazos abiertos, como el Padre recibe al Hijo pródigo, para amarme, para perdonarme, para darme una nueva vida, no para hincharme en cara a mis pecados. Ahora, siempre me pide también radicalidad en el seguimiento. ¿También ustedes se quieren ir? Jesús pide también radicalidad. Es verdad que nos ama, es verdad que nos perdona, pero eso no nos da pie a decir, wow, vamos a hacer y deshacer, que Jesús en cualquier caso siempre nos trata con amor, con ternura, con misericordia, así que va, hacer y deshacer. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que ser coherente con el don que he recibido, el don del amor, el don de la misericordia, el don del perdón de Dios. Mi vida tiene que adecuarse a ese don que yo he recibido. Por lo tanto, los pecadores son destinatarios del reino y nosotros también, por ser pecadores, somos destinatarios de ese reino de Dios. Después los humildes también, aquellos pequeños, son los principales destinatarios del reino de Dios. Impresionante, impresionante. Ahora, ¿este reino de Dios es presente o es futuro? Porque Jesús, en un episodio, por ejemplo, en Mateo 12, 28, Mateo 12, 28, dice Jesús, cuando dice Jesús, el reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Mateo 12, 28. 12, 28 dice, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Jesús nos dice, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Después, en Marcos 1:15, dice Jesús, Marcos 1:15, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Capitales, o sea, primero me dice en Mateo 12, 28, el reino de Dios está aquí. Y en Marcos 1:15 nos dice, el reino de Dios está cerca. Entonces, tiene que ser una de las dos. O está aquí o está cerca. ¿Cuál de las dos? Entonces, las dos cosas. El reino está aquí y también está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hay un padre de la iglesia que se llama Orígenes, que dice que Jesús es la autobasileia. Es decir, basileia significa reino, reino de Dios. Entonces, él dice que la misma persona de Jesús es el reino. Donde Jesús está, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios y Jesús no son cosas diferentes, dice. Donde llega Jesús, ahí llega su reino. Si Jesús está en tu vida, el reino de Dios está en tu vida. Si Dios no está en tu vida, el reino de Dios no está en ti. Dice, donde está la persona misma de Jesús, ahí está el reino. Eso dice el padre de la iglesia, Orígenes. Ahora bien, lo que quiere decir, estas afirmaciones de que está aquí y luego está cerca, lo que nos quiere decir es lo siguiente, que el reino de Dios, cuando Jesús dice está aquí, es verdad, con su persona, ya el reino de Dios ha entrado en la historia de la humanidad y el reino de Dios está incoado en la historia. Cada vez que nosotros recibimos los sacramentos, estamos recibiendo también un pedazo del reino. Cada vez que nos confesamos y estamos limpios de nuestras culpas, estamos recibiendo el reino, estamos viviendo en victoria, como dicen algunas personas, estamos gozando de esa salvación de Dios. Porque el reino de Dios ya está dentro de la historia, está incoado en la historia. Y con la muerte y resurrección de Jesús, ya el reino de Dios se ha dado. Ahora bien, está cerca. ¿Por qué? Porque no se ha dado en su totalidad. No se ha dado en su totalidad. Todavía el reino de Dios no se ha expandido completamente, no se ha desplegado completamente. ¿Por qué? Porque todavía ustedes ven que hay mal, todavía existe el sufrimiento, todavía existen muchas cosas adversas a Dios. Miren, por ejemplo, esta pandemia que está
acabando con muchísimas personas. Hay mucho mal en el mundo, hay mucha situación contraria al plan de Dios. Entonces, todavía el reino, aunque está incoado en la historia, aunque está dentro de la historia, no se ha desplegado en su totalidad. ¿Y cuándo se va a desplegar el reino en su totalidad? Bueno, cuando venga Jesús el Señor y ponga todas las cosas bajo sus pies, dice el apóstol Pablo, y es lo que nosotros creemos también. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Entonces, cuando venga el Señor en segunda venida, que ya ponga todo bajo sus pies, entonces ahí se va a dar el despliegue completo del reino de Dios, donde solamente Jesús va a reinar, donde solamente se va a dar el reino de Dios, no va a haber nada contrario a este reino. Por lo tanto, el reino ya está entre nosotros, está en la historia. Cada vez que recibimos los sacramentos, que nos confesamos, que recibimos la Eucaristía, que vivimos una vida agradable a Dios, que estamos lejos del pecado, que tenemos a Dios profundamente en nuestra vida, el reino está ahí. Ahora no se ha desplegado completamente, no se ha desplegado en su totalidad. Entonces, un último temita ya para terminar, es la relación de Jesús con la ley. Relación de Jesús con la ley. ¿Por qué esto es importante? Miren, porque constantemente vemos confrontaciones en los evangelios de Jesús con los fariseos. Hay siempre confrontaciones de Jesús con los fariseos. Y normalmente esta confrontación de Jesús con los fariseos es por el tema de la ley. Lo vamos a ver en el evangelio de mañana, por ejemplo, que Jesús, los discípulos de Jesús están arrancándose espigas en el sábado y vienen los fariseos a por ellos y dicen, oye, ¿por qué tus discípulos están arrancando espigas el sábado? Entonces, esto tenemos que ver, esto está, por ejemplo, en Mateo 12, del 1 al 8, que aparece la ley del sábado. Mateo 12, del 1 al 8, cuando los discípulos van arrancando espigas y aparecen los fariseos diciéndole a Jesús que él y sus discípulos están violando la ley. Y tenemos que entender la mentalidad de los judíos. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma mentalidad. Es decir, el esquema de los judíos es el siguiente. En tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús está la Torá que Dios le dio a Moisés. Esta Torá es lo que debe de guiar la vida del judío. Y quien cumple esta Torá, de alguna manera, está dentro de la alianza con Dios y es pertenencia de Dios. También se va a salvar por cumplir la ley. Entonces los judíos entendían que cumpliendo la ley a cabalidad se iban a salvar. Quien cumple la ley a cabalidad es el que se salva. Si tú no cumples la ley, te condenas. Si cumples la ley, te salva. Entonces, en ese sentido, la salvación es como una conquista del ser humano. ¿Qué quiere decir una conquista? Que, claro, si yo me esfuerzo y cumplo la ley, si yo me esfuerzo y me porto bien, entonces al final Dios me da un premio que se llama la vida eterna, que se llama el reino. Esta es la mentalidad de los judíos. Por eso siempre cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley. Porque quien no cumple la ley no se salva. Pero ahí la salvación lo que aparece como una conquista del ser humano. O sea, yo cumplo la ley con mi propia fuerza y entonces por mi esfuerzo, por mi comportamiento, por mi templanza, por mi justicia, entonces Dios me da el premio de la salvación. Pero no es que Dios me está dando algo que yo no me gané, no, yo me lo gané porque yo cumplí la ley, yo me porté bien, yo hice esto y aquello. Entonces Dios tiene que recompensarme con la salvación y con el reino. Esa es la mentalidad judía. Por eso hay una insistencia del cumplimiento de la ley constantemente. Pero el esquema que Jesús trae es un esquema completamente distinto. Y preste mucha atención aquí porque muchas veces también nosotros vivimos bajo ese esquema de los fariseos. A veces uno saluda a las personas en la parroquia. Doña, ¿cómo está? Muy bien, aquí trabajando para ganarme la salvación. Oye, trabajando, o sea, esforzándose para ganarse la salvación. Como haciendo un deber para que al final Dios le dé un premio, que es la salvación. O sea, ella está haciendo un trabajo y al final va a recibir una remuneración que es el reino de Dios. Y a veces vivimos así. Yo tengo que esforzarme y hacer esto y portarme bien para ganarme la salvación. El esquema de Jesús es diferente. Es decir,
Dios te salva de manera gratuita. Gratuita. Nada puede comprar el reino de Dios. No importa lo que tú hagas, no importa los sacrificios que tú hagas. Dice el Señor, muchas veces no pides sacrificios. Lo que yo quiero es un corazón contrito y humillado. Es decir, claro, la salvación de Dios se da de manera gratuita. La salvación es gratis y nada de lo que nosotros hagamos puede comprar la salvación, porque Dios se la da a quien quiere y Dios la da de forma gratuita. Padre, pero entonces, si no hay que hacer nada para la salvación y Dios la da de manera gratuita, bueno, pues vamos a comer, a beber, a gozar, a vivir una vida licenciosa, porque claro, como Dios nos va a salvar y eso es gratis, licencia para todo. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Qué bueno que está quedando grabado. Lo que quiere decir es lo siguiente, es decir, Dios me da la salvación. Y eso se nos da a nosotros en el bautismo. Es decir, Dios me ha dado la salvación de una manera gratuita, sin yo hacer nada. Gratis me ha dado la salvación. Mi vida debe de vivir acorde con el don que yo he recibido. Mi vida debe de vivir acorde con el don que yo he recibido, que es el don de la salvación. Si mi vida no es una vida adecuada al don que yo he recibido, entonces pasa lo mismo que pasó con la matita. ¿Qué pasa con la matita que se siembra y no se le abona, no se le echa agua y no se limpia? Se seca. Entonces, esa salvación que Dios le ha dado a usted en el bautismo, si usted no vive una vida adecuada a Él, cumpliendo los mandamientos, aferrado a la voluntad de Dios, viviendo en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, en oración, en la meditación de la palabra de Dios, entonces esa salvación se frustra y también se seca. Por lo tanto, no es una vida, no es una llamada a una vida licenciosa, no, es una vida a cambiar el esquema de que Dios no me salva a mí porque yo hago muchas cosas. No, no. Dios me ha salvado ya con el bautismo. Dios me ha dado la salvación. ¿Y qué yo tengo que hacer? Mi vida lo que tiene que hacer es adecuarse a ese don que yo he recibido. Una vida agradable a Dios, una vida pegada a sus mandamientos, una vida sacramental, pero es para corresponder con el don. Yo no estoy haciendo eso para ganarme la salvación. No estoy sirviendo en la iglesia, en una comunidad, en un movimiento, para ganarme la salvación. No estoy yendo a evangelizar casa por casa, batalla por batalla, yendo a predicarle, yendo a visitar a los enfermos. No estoy haciendo eso para ganarme la salvación, porque Jesús ya me ha salvado. Yo estoy haciendo eso para corresponder con el don que Dios me ha dado, para ser agradecido con Dios y para vivir una vida agradable a Dios y corresponder con ese don. Entonces ya ustedes ven que el esquema cambia. Yo no estoy haciendo lo que hago para ganarme esto, sino que yo lo estoy haciendo para corresponder con lo que Dios ya me ha dado. Y lo otro es para que esa gracia no se frustre en mí, para que esa gracia no sea estéril en mí, sino que dé abundantes frutos. Yo espero que ese esquema se haya entendido. Entonces, la actitud de Jesús ante la ley es que la ley no puede ir en contra del ser humano. Ya estoy terminando, señores. La ley no puede ir en contra del ser humano. Toda ley que va en contra del ser humano no es de Dios. Toda ley que va en contra del ser humano no es de Dios. Por eso Jesús cura en sábado, deja que los discípulos coman espiga el sábado, porque va a dejar que se mueran de hambre. Va a dejar que el paralítico siga enfermo y tal vez con su dolor porque es sábado. No, por cumplir la ley del sábado, que entonces está matando al ser humano. No, ninguna ley puede minusvalorar al ser humano. Las leyes están a favor del ser humano y eso lo podemos aplicar a nuestra vida concreta. Hay muchas leyes de muerte que no favorecen al ser humano. Ahí está la ley del aborto, ahí está la ley de la eutanasia y muchas otras leyes, las leyes del lobby gay donde se aprueba todo eso. Todas esas son leyes de muerte y son leyes que no son de Dios, porque la ley de Dios siempre favorece al ser humano. Una ley que no favorezca la humanidad, que no favorezca al ser humano, no es una ley que viene de Dios. Por eso Jesús está en confrontación con los fariseos, porque los fariseos quieren que se cumpla la ley, aunque vaya en contra del ser humano. Jesús dice, no, el ser humano está por encima
de esas leyes de muerte, de esas leyes que le impiden vivir. Luego Jesús se comportó siempre con libertad ante la ley. Muchas veces Jesús radicaliza la ley. Han escuchado que se le dijo a lo antiguo, ama a tu hermano y aborrece a su enemigo, pero yo más bien le digo, amen a sus enemigos. Sí, Jesús ahí está radicalizando la ley. A veces se salta la ley, como aquí, que en el caso de los discípulos, cuando están arrancando espigas, etcétera, etcétera. Jesús se comportó libremente ante la ley. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Lo que hemos visto ha sido la vida de Jesús. Recapitulo un poco. Vimos el nacimiento de Jesús, que fue en Belén. Y este nacimiento de Jesús en Belén no es fruto de la casualidad. Es verdad que el emperador Augusto dio un edicto para que todo el mundo se empadronara en su lugar. José fue y se empadronó allí, pero eso no es fruto de la casualidad. Eso está dentro del plan de Dios. Porque recordemos la profecía de Miqueas 5, versículo 1. El Mesías tiene que venir de Belén. Y tú, Belén de Éfrata, no eres ni la más pequeña ni la última. De ti saldrá un jefe, un gobernador, el que gobernará el pueblo de Israel. Después de ahí vimos la adoración de los magos, estuvimos viendo la circuncisión de Jesús, la huida de Egipto, su vida oculta, a los 12 años cuando él está en el templo, cómo empieza de alguna manera a tener conciencia de su filiación divina. Estuvimos viendo que a los 30 años es que sale a la vida pública. Vimos el texto precioso del bautismo de Jesús, donde el Padre lo acredita como su hijo. No es lo que Jesús está pensando, sino el mismo Padre dice, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Vimos también que ese bautismo de Jesús no es porque él necesitaba alguna conversión, sino que ese bautismo era para fortalecer su humanidad, para la misión. Vimos también que las tentaciones del demonio lo que busca es que Jesús dude de su misión, de su filiación divina, para que se frustre el proyecto de Dios. Pero qué bueno que Jesús venció las tentaciones. Vimos también la llamada de los 12 apóstoles, que es para renovar la tribu de Israel, para prolongar la salvación de Jesús en el mundo y para fundar con ello algo nuevo, que es la iglesia. Después vimos el mensaje central de la predicación de Jesús, que es el reino. Y este reino de Dios, Jesús lo expresa en las parábolas, en las curaciones y en los exorcismos. En los exorcismos. Y los principales destinatarios son los pobres y los pecadores. Ese reino es presente porque ya está incuado en la historia en nosotros, pero también es futuro porque todavía no se ha desplegado en su totalidad y estamos esperando que se despliegue en su totalidad. Y por último vimos la concepción de Jesús de la ley y la confrontación que tenía con los judíos. Jesús cambia el esquema. La ley no es para cumplirla y ganarte la salvación, sino que la ley se cumple para adecuarse con el don y la salvación recibida. Esto ha sido todo por hoy. Si hay preguntas, estoy dispuesto para responderla. Está Dios y Salvador todavía, Lucy Ávila, soy La Roca. Con el bautismo recibimos el don de ser profetas, sacerdotes y reyes. Muy bien. Toda una catequista soy, así es. Somos ungidos y recibimos esa misión de ser sacerdotes, profetas y reyes. María Zorrilla, perfectamente. Pilar Osuna, gracias, Padre, todo bien claro. Hagan preguntas, Señor. Dios les Salvador, buenas noches, bendiciones para todos. Rosa Portarreal, gracias, Padre, muchas bendiciones. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. En la próxima clase vamos a ver la muerte de Jesús. Vamos a dedicar solamente una clase a hablar de la muerte de Jesús, para que ustedes vean qué densidad. Y luego otra clase solamente para hablar de la resurrección. Señores, hay mucha gente que no se han suscrito todavía a este canal. El que no se ha suscrito, suscríbase, denle ahí abajo en la letrica roja donde dice suscribirse. Se suscribe y luego le da donde dice activar la campanita, todas. Porque yo también grabo unas reflexiones diarias del Evangelio y eso también le puede llegar ahí mismo a su teléfono. A las 6 de la mañana le llega el Evangelio diario con una meditación de no más de 5 minutos. Así que los que no se han suscrito, suscríbanse por favor a este canal de YouTube, Tras los Pasos de Cristo. Juni Luciano, bendiciones, Padre. Josefina está ahí con nosotros. Milagro González.
María Nilsa Núñez Rodríguez. Gracias, Padre. Todo muy bien, excelente. Señores, pregunten. Pregunten. Yo me disfruto de esto, yo me lo gozo, señores, porque dice el Evangelio, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y la mayor satisfacción mía es cuando yo veo que la gente va conociendo su fe, va aprendiendo sobre su fe y va valorando también la fe que nosotros hemos recibido y mantenemos. Esto es una riqueza. Esto es una riqueza tremenda. Por eso hay que conocerla cada vez más. Hay que desglosarla. Y estos cursos, no solamente ahora que estamos en cuarentena, estos cursos deberían de darse siempre en la parroquia. Se termina uno y dan el otro, porque nosotros tenemos que dominar y conocer nuestra fe. Alba Sabino, desde San José de los Llanos. Esta fue una de mis catequistas, señores. Una de mis catequistas, Alba Sabino. Así que muchas bendiciones para usted, Alba, donde quiera que se encuentre. Cariñosamente, Lolola. Rosa Portarreal, Juan Manuel de la Cruz Méndez. La plenitud del autoconocimiento de Jesús llegó en el bautismo. El bautismo es un lugar privilegiado donde Jesús, podemos decir que en el bautismo ya Jesús, como quien dice, ratifica completamente que es el Hijo de Dios y ya ahí no le cabe ninguna duda. Desde los 12 años Jesús fue descubriendo su filiación divina, pero en el bautismo es donde Jesús ya lo sella y lo ratifica completamente. ¿Por qué? Porque el mismo Padre es que lo acredita. Este es mi Hijo. Ya en el bautismo ya Jesús no le entra ninguna duda. Ya él sabe completamente que es el Hijo de Dios y ya sabe su misión y está claro de lo que quiere. Por eso la elección de los 12, la predicación tan precisa y concisa y con autoridad. Otra cosa que siempre le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad lo hace? Los fariseos, pero ¿con qué autoridad habla así este hombre? Y la autoridad le viene del Padre. Escúchenlo, este es mi Hijo. Por lo tanto, después en el bautismo, donde Jesús como que recibe ya esa confirmación, ese sello de que el Hijo de Dios, y ya no hay más duda de eso. Así mismo es Juan Manuel. Senia Marte, gracias, Padre, todo excelente. Todo está claro. Berkis Beato, sí, Padre, hay que dar cursos para aprender de la palabra. Algo más, señores. Si no hay más preguntas, entonces el próximo martes, wow, el martes está como tan lejos, señor. El martes está lejos, pero el próximo martes, entonces, a la misma hora, a las 6 de la tarde, vamos a continuar con este curso de Cristología. Y vamos a ver sobre todo la muerte de Jesús. Vamos a ver si Jesús sabía que iba a morir, si presintió su muerte, cuál es la interpretación que él mismo hace de su muerte, etcétera, etcétera. Nalda García. Padre, Ibelice hizo una pregunta más arriba sobre el bautismo, que nosotros lo hacemos siendo niños y nuestros hermanos separados lo hacen de adultos y en el mar, según Jesús. Excelente pregunta, muy bien esta pregunta. Miren, lo que pasa es, al inicio del cristianismo, en los 3 primeros siglos de la iglesia, también solamente se bautizaban los adultos. Solamente se bautizaban las personas que eran adultos. Y una catequesis podía durar 1, 2 y hasta 3 años. No había prisa. Pero esos eran cristianos de verdad. Eran cristianos con una fe recia. Y además esos cristianos en tiempo de persecución, la mayoría se mantenían firmes. Y lo entraban al Coliseo romano y a pelear con la fiera y se mantenían firmes. ¿Por qué? Porque era una catequesis seria, férrea, que ellos recibían. Y en la vigilia pascual recibían el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, en los 3 primeros siglos de la iglesia, solamente se bautizaban a los adultos. Ahora bien, ustedes saben que en los tiempos antiguos, en esos tiempos, en la edad antigua, en la edad media sobre todo, la calidad de vida o la tasa de mortalidad era alta, es decir, morían muchos niños, morían también muchas mujeres al dar a luz, porque no existía el despliegue de la medicina y de los hospitales como nosotros lo tenemos hoy. Entonces, la teología lo que dice es que para uno salvarse, la teología del momento subrayaba mucho
que el bautismo es la puerta de la fe y lo que nos da acceso a la salvación. El bautismo es la puerta de la fe y lo que nos da acceso a la salvación. Por lo tanto, la pregunta era, ¿y los niños que mueren sin ser bautizados? Por eso pierden la gracia y la salvación. Claro, al final el Señor se las arregla para salvarlos porque estos niños son inocentes, pero la pregunta era, ¿estamos permitiendo que estos niños se pierdan de una gracia? ¿Estamos permitiendo que estos niños se pierdan de este don de la salvación simplemente por ser niños? Entonces empieza a fraguarse toda una teología del bautismo de los niños que sustentaron sobre todo los padres de la iglesia. Y este bautismo de los niños porque los niños también pueden recibirla en la fe de los padres. O sea, la iglesia lo que dice es que los niños reciben el bautismo no con su propia fe, porque los niños no están conscientes de lo que está pasando, sino que en la fe de los padres y en la fe de la iglesia, estos niños son bautizados. Lo mismo que usted lleva al niño al médico y el niño no sabe lo que está pasando, pero el niño está enfermo y hay que curarlo, hay que inyectarlo, hay que vacunarlo, pero el niño por sí mismo no va ahí porque él no sabe lo que está pasando. Pero usted lo lleva al médico, usted lo lleva a ponerse su vacuna, usted lo lleva a que lo inyecte, usted le da su medicamento, usted le da su leche porque la necesita. Entonces, así mismo es en la fe. El niño no sabe lo que está pasando, pero usted lo lleva a recibir el bautismo porque es necesaria para su salvación. Y entonces, aunque el niño no sepa ni es consciente, pero en su fe, en la fe de la iglesia, se le da el bautismo porque es la puerta que le abre a los demás sacramentos, que le abre a la iglesia y también la puerta de la salvación. Por eso se bautizan a los niños. Claro, como digo, en los evangelios se bautizaban la persona de grande, en la Sagrada Escritura, y en los 3 primeros siglos también se bautizaban la persona de adulto. Pero en el siglo IV, más o menos, se empezó a ver esta dificultad de que hay niños que están muriendo sin ser bautizados. Entonces, la iglesia abrió esa posibilidad de bautizar a los niños en la fe de los padres. Claro, después que se bautiza el niño, hay toda una tarea de los padres y los padrinos que se educaron en la fe, y es lo que muchas veces no se hace. A veces se educa a los padrinos por favoritismo, porque les puede ayudar económicamente o por X o Y razón. Pero la finalidad del padrino y de la madrina y de los padres es educar al niño en la fe que ha recibido. Es decir, que el niño tome conciencia de lo que ha recibido. Aunque él no se acordaba que lo bautizaron, que le dieron una vela, que lo dijeron tú eres sacerdote, profeta y rey. Pero luego, con la catequesis, con la colaboración de los padres y padrinos, él tiene que ser consciente de eso. Y luego viene la confirmación donde él ratifica que sí, que él está de acuerdo con lo que ha recibido. Me extendí, señora, pero es emocionante todo eso. No sé si respondí bien. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta Lucy Ávila, ¿y si el niño muere sin bautizar? Como te digo, no podemos limitar la misericordia de Dios. Dios al final yo entiendo que se las arregla y salva a estos niños porque realmente son inocentes, aunque ustedes saben que todos nosotros por el simple hecho de nacer tenemos el pecado original. Pero confiamos en la misericordia de Dios que es infinita. Preguntas, señores, ya no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, les doy la bendición y me despido. Oren por mí, oren por nuestro país y oren también por la iglesia y por todos los evangelizadores en el mundo entero. Ahí está Ercilia Rodríguez. Ercilia Rodríguez, bendiciones para ti. Suscríbanse los que no se han suscrito y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. No es una muerte cualquiera, es una muerte que da salvación. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz noche para todos. Ánimo y un abrazo grande para todos. Los niños bautizados en otra iglesia.
hay todo un protocolo. Los niños que se bautizan en otra iglesia, dependiendo, si fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hace un rito simplemente de acogida, pero si no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizan nuevamente. Bendiciones y un abrazo.